favor. Si mal no recuerdo, hicimos el ejercicio 25. Ok. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de estos de momentum o torca. Ya explicamos este tema. Acuérdense que el momentum se le conoce también como par, se le conoce también como, como torque, y es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un eje. Y esto tiene aplicaciones importantísimas en ingeniería. Cuando ustedes van y compran un coche, les dan una tablita y ahí ven, por ejemplo, consumo de combustible, potencia del motor, y ven, por ejemplo, la torca, ¿sí? Ustedes se van a fijar que entre más potente sea un coche, va a tener un par o una torca mayor. ¿Por qué? Porque implica que va a poder desarrollar más fuerza ese motor para hacer girar, obviamente, pues las ruedas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un ejercicio para que entendamos esto. Aquí hay varios. Miren, está el 29, está el 30, está el 31. Pues a ver, ¿cuál quieren? ¿El 29, 30, 31? Agárrenlo. Estoy esperando. 29, profe. ¿Lo puedes leer, por favor, joven? Adelante. Sí, claro. Un niño frena en una bicicleta aplicando una fuerza dirigida hacia abajo de 20 libras sobre un pedal cuando la manivela forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Vea la figura. La manivela tiene 6 pulgadas de longitud. Calcule el momento respecto a P. Ok, bueno, voy a dejar de presentar, voy a tener que dibujar. Es muy importante en estos ejercicios hacer un diagrama o un dibujo del problema. Sí, eso es muy importante porque con eso vamos a poder ver todas las características del problema, así como las variables de las que disponemos para resolverlo, ¿no? Y eso obviamente pues va a depender la solución del ejercicio. Entonces, fíjense bien, básicamente yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, así se llama esto. Y ya lo explicamos también cuando vimos los ejercicios de equilibrio. Tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, pues es una representación gráfica donde dibujamos todas las fuerzas, así como sus direcciones y las características del problema, y este es un primer paso para poderlo resolver. Entonces, básicamente aquí, miren, voy a hacer el dibujo primero del ejercicio. Vamos a suponer que este es el pedal. Aquí está el pedal. Sí, aquí está el pedal. A este pedal, el niño le aplica una fuerza con su pie, ¿sí? Más o menos, obviamente no soy muy buen dibujante. Y entonces le aplica una fuerza que ahí nos dice que son de cuánto, perdón, a ver, díganme, ¿cuánto es esa fuerza? No oigo. De 20 libras. ¿Esto qué viene siendo? 20 libras. Ahora, el pedal tiene un largo de 6 pulgadas, ¿verdad? 6 inches. Sí, profe. Bien. Y el pedal forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Bien. Entonces el niño aplica una fuerza hacia abajo, totalmente, es hacia abajo, vertical hacia abajo, de 20 libras. Esta es la magnitud de la fuerza, es la magnitud de la fuerza. La palanca tiene una distancia de 6 pulgadas y forma un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Bien, yo quiero encontrar el par que produce
esta fuerza en la palanca. Bueno, nosotros sabemos que el par, el libro lo representa con la letra M, obviamente es un vector. Algunos otros libros lo representan con esta letra que se llama tau, que es la letra T griega. Por ejemplo, el Stuart maneja la letra tau y muchos libros de física también así lo manejan. Entonces sí es importante que sepamos eso. Aquí, por ejemplo, el libro le llama M de momento. Bien. Y entonces hay que saber que la torca o momentum o par es el producto cruz de R con F. Ahora, ¿quién es R? R es el brazo de la palanca. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Se supone que la palanca para empezar es un objeto. ¿Cómo va a ser un vector? Bueno, aquí estamos hablando de que R es el vector que representa el brazo de la palanca. Por lo tanto, sería algo que sería como un desplazamiento. Y luego pues tenemos que lo vamos a hacer producto cruz con la fuerza. Ahora, esto lo podemos resolver de dos formas diferentes. Y lo vamos a hacer de esas dos formas diferentes para que sepamos que hay dos caminos distintos que nos van a llegar al mismo resultado. ¿Cuáles son esos dos caminos? Bueno, pues el primero es precisamente hacer este producto cruz. Y el otro es, bueno, no voy a hacer el producto cruz, sino que voy a aplicar la otra definición de producto cruz que me sé, que es la norma de los vectores, el producto de la norma de los vectores por el seno del ángulo entre ellos por un vector perpendicular unitario a ellos dos. ¿Sí se acuerdan que también vimos esto, verdad? No oigo. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Podemos usar las Sí, dos. profe. Ahora, así primeramente, el que nos conviene usar va a ser esta. ¿Por qué esta? Porque si se fijan, estas dos cosas que me está dando aquí son las magnitudes de la palanca y la magnitud de la fuerza. Por lo tanto, me conviene utilizar esta. Sería más rápido. Efectivamente la vamos a hacer con esta y también la vamos a hacer con esta. Bien. Entonces, primero la voy a hacer con esta. ¿Por qué? Porque yo sé que la norma del brazo de la palanca es 6 pulgadas. La norma de la fuerza son 20 libras. Y el ángulo entre ellos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el ángulo entre ellos? ¿Cuánto De creen? 40 grados. ¿Los 40 grados? No, aquí hay que tener cuidado y aquí está precisamente la importancia de hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo es esto? A ver, recuerden que este ángulo, tanto en el producto cruz como en el producto punto, es el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? Es el ángulo entre los dos vectores. Y para encontrar ese ángulo entre los dos vectores, tengo que hacer la representación de ellos en el plano. Aquí estamos en el plano. Bien. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a dibujar el plano. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Fíjense cómo para poder aplicar tanto el producto punto como el producto cruz, los vectores deben de tener ¿qué cosa? ¿Deben de tener qué cosa? No oigo. Ya lo hemos dicho. ¿Deben de tener qué cosa? Un ángulo, profe. No te escuché. Deben de tener qué cosa, rápido. Deben de tener un ángulo entre ellos. Ok. ¿Cómo podemos decirlo de otra forma? Deben de tener qué cosa. ¿Sí? Estoy esperando, rápido.
Profe, ¿puede ser que los dos vectores tienen el mismo punto de aplicación? El mismo punto de aplicación, muy bien, el mismo punto de aplicación. Exactamente. Pongan sus cámaras, por favor, rápido. Entonces, si van a tener el mismo punto de aplicación, hay que aplicar el principio de transmisibilidad. Si se fijan, el vector F, aquí está el vector F, es vertical, este es F, sale 20 libras. El brazo de la palanca lo vamos a representar como un vector cuyo punto de aplicación es el eje, donde se va a aplicar el par, y el punto final donde se aplica la fuerza. ¿Ok? No oigo. Sí, profe. profe, entendido. Pongan sus cámaras, por favor. Estoy esperando a que pongan esas cámaras. Fíjense. Entonces este va a ser el vector, este va a ser el brazo de la palanca, R, 6 pulgadas. Ahí está. Fíjense cómo no le estoy poniendo flechita porque son las magnitudes nada más. Ahora, yo sé que la palanca forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Es más, no le voy a llamar teta, le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque teta yo siempre le he llamado al ángulo entre los dos vectores. Aquí puedo ver que efectivamente ese ángulo no es entre los dos vectores. ¿Sí están de acuerdo? Es el ángulo que forma la palanca con la horizontal. Entonces, ¿cuánto va a valer teta? ¿Cuánto va a valer teta? Vale. 130, profe. 130 grados. Muy bien, 130. Mira, 130. Entonces ya tenemos todo. Ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque el momentum va a ser la magnitud de la palanca, que son 6 pulgadas, por la magnitud de la fuerza, que son 20 libras, por el seno del ángulo entre los dos vectores, el seno del ángulo entre los dos vectores, que va a ser 130, por un vector unitario perpendicular a estos dos vectores, a R y a F. Y para sacar ese vector perpendicular aplicamos la regla de la mano derecha. Ya lo dijimos. ¿Cómo es esto? Bueno, con mi mano derecha, recuerden que es así. Mis dedos deben de ir de R a F. Mis dedos van de R a F. Y mi pulgar va a indicar hacia dónde va a ir el producto cruz. Esto quiere decir que el producto cruz iría hacia adentro. Hacia adentro. Y si va hacia adentro, siendo que este es X y este es Y, significa que sería menos K. ¿Por qué? Porque aquí está el eje Z, aunque no lo vean. Entonces va a ser menos K. ¿Sí se entendió? No oigo. Sí, profe. Bueno, a ver, Sí, entonces profe. háganse estas cuentas. Profe, ¿el ángulo de cuánto se dijo que es? 130 Ah, ok. es el ángulo entre los dos vectores. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. A ver, entonces Ok. háganse las operaciones, por favor. ¿Cuánto me va a dar? Son 91.92, perdón, menos 91.92 K Menos 91.92 en K, libras en K. por pulgada. Libras por Sí. pulgada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien, todo esto cómo concuerda con lo que sabemos de física. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si nos movemos en sentido de las manecillas de reloj, lo estamos haciendo en sentido positivo. Si nos movemos en sentido contrario a las manecillas de reloj, acuérdense, así es el sentido positivo. Y el sentido contrario a las manecillas de reloj, perdón, sentido contrario a las manecillas de reloj, perdón, sentido de las manecillas de reloj va a ser el sentido negativo. ¿Sí están de acuerdo que las manecillas de reloj van hacia dónde? Así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hacia Sí, la derecha? profe. Van así. Sí. Ese es el sentido negativo. Y el sentido contrario a las manecillas de reloj es el sentido positivo. Entonces, si ustedes se fijan, el pie
el pie que le estoy la fuerza que le estoy aplicando al pedal, ¿hacia dónde lo va a mover? Lo va a mover así, es decir, lo va a mover en sentido negativo, por eso es que nos dio menos. ¿Sí lo ven o no? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ahora, fíjense cómo en el diagrama de cuerpo libre tenemos que hacer que los vectores tengan el mismo punto de aplicación para que podamos aplicar la definición de producto cruz. De otro modo no lo vamos a poder hacer. Si se fijan cómo la fuerza y el brazo de la palanca hago que coincidan, en este caso en el origen. De hecho, la idea más lógica es que coincidan en el origen. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Vamos a hacerlo de la otra forma. ¿Cómo es de la otra forma? La otra forma es un poco más tardada, porque aquí nos está dando las magnitudes de los vectores, y por eso es que aplicamos esta forma, pero si nosotros aplicamos esta de acá, tendremos que sacar los vectores. Pero pues es sencillo. A ver, voy a expresar el vector R. El vector R es igual a ¿quién? El vector R es igual a su norma. ¿Cuánto vale la norma? 6 pulgadas. 6. Por un vector unitario. Acuérdense que ese vector unitario en R2 es así. En X coseno y en Y seno. ¿Se acuerdan, sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿coseno de cuánto? Coseno de el ángulo que forma con la horizontal y medido en sentido positivo y contrario a las manecillas del reloj. Eso también ya lo estuvimos platicando. O sea que sería coseno de 40, seno de 40. ¿Sí o no? No oigo. ¿Eh? Sí, profe. Bien. Y luego el vector F, el vector fuerza, va a ser su magnitud. Obviamente aquí al final le pongo pulgadas. 20 por un vector unitario que en R2 es coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo que forma F? ¿Cuánto vale? Rápido. Es de 90 grados, ¿no? No, no. A ver, ¿desde dónde está el cero de los ángulos? ¿Desde dónde empiezo yo a medir? Empiezo a medir, cero es eje horizontal hacia la derecha, para que me entiendas. ¿Sí o no? Ese es el cero. Y empiezo a medir, positivo o negativo. ¿Cuánto vale el ángulo? Sale. Rápido. No oigo. ¿Cuánto mide el ángulo de F? A ver quién me dice, por favor, cuánto vale. Aquí lo están viendo. Dale. Es que me vean. ¿Cuánto? ¿En 270, profe? Puede ser 270. Si lo mido en sentido positivo son 270, muy bien. Si lo mido en sentido negativo van a ser menos 90. En ambas, 90. menos 90. En ambas situaciones va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo, ya lo explicamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que si yo lo medía negativo, positivo era igual? Pero vamos a utilizar el que dijo la compañera. No oigo. No oigo. Sí, 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 profe. profe. Bien. A ver, entonces, ¿cuánto es el vector R? Lo voy a poner aquí abajito con color rojo. A ver, ¿quién ya se lo sacó, por favor? Rápido. Profe, pero ¿por qué coseno de 40 no sería 60? No, porque es el ángulo que forma el vector con la horizontal. A ver, ojo. Ok, ya. A ver, entiéndase que este ángulo es entre los dos vectores, pero al expresar un vector es el ángulo que forma con la horizontal, él nada más. ¿Vale?
¿Sí o no? Sí, A ver, ¿quién ya se lo sacó rápido? Por favor, tiene que estar calculadoras en modo DEC porque se lo estoy metiendo en grados. ¿Cuánto me da? El primero quedó 4.59, 3.85. 4.59, 3.85, ¿así? Sí, Pulgadas, gracias. ¿La fuerza cómo quedó? Ah, en la primera parte me salió cero, profe. 20 coseno de 270 es igual a cero. Ajá. Menos 20, ¿verdad? Sí, Sí, profe, -20. Perfecto. Vamos a hacer el producto cruz, pero ahora lo vamos a hacer con determinante. A ver, el momento va a ser R cruz F. Bueno, vamos a hacerlo con determinante y J, K, componentes de R, 459, 3.85. No hay componente en K. No hay componente en K. Aquí va a ser 0 menos 20 y 0, porque solamente hay componente J para R. Bien, vamos a ver. Abusados. Este por este por este, 0. Este por este por este, 4.59 por menos 20. ¿Cuánto me da? 4.59 por menos 20. menos 91.8. 91.8 K. Luego, este por este, 0. Son los pares, impares. Este por este, 0. Este por este, 0. Este por este, 0. ¿Cuánto me da? 91.8 en K libras por pulgada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Da profe. lo mismo. Profe, ¿Cuál les gustó más? Los dos, ¿no? el primero. El primero es más sencillo. Hay que saber los dos. Hay que saber los dos porque en algunas ocasiones vas a aplicar el producto cruz de una o de otra forma. Tienes que saber las dos maneras. ¿Estamos de acuerdo? Oigo. Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces vamos a continuar. Voy a presentarles el libro. A ver. Bueno, miren nomás. ¿eh? Ahora sí que yo creo que aquí hay otros dos de momentum, ¿sí? Eh, ¿Cuál les gusta, el 30 o el 31? El 31, profe. ¿Eh? 31. El 31. 31. Ok. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Ya puedo borrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, en lo que a ver, bueno, sí, bueno, decía que mientras borraba, a ver si podían ponerla de Win Change, pero pues ya acabé. Pero sí, luego, ¿o quieren que se las ponga allí en el grupo? Sí, profe. Sí, profe. De hecho, han venido varias veces aquí a México, los Scorpions. De hecho, creo que también vinieron a Querétaro, ya tiene rato. Este, es un grupo de rock muy padre, muy bueno. Tiene canciones muy. Bien, uno pensaría, no, son cuates bien atrabancados, ¿no? Pero para nada, ¿eh? O sea, tiene incluso Scorpions es de los que tiene letras muy positivas. Eh, Prácticamente todas sus canciones hablan de cosas como Viento de Cambio, que es esa, Wind of Change. Hay una canción que se llama When You Send Me an Angel.
Eh, y es una canción donde supuestamente se la dedican a Dios. Y hablan de un hombre sabio, ¿no? Obviamente ese hombre sabio pues, es Dios. Y le dicen que va a ver así como que la luz cuando le envía un ángel, ¿no? Cuando le envía un ángel. When you send me an angel. Y supuestamente el ángel es una mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es algo muy positivo, ¿no? When you send me an angel, ¿no? Y que también es así como que la búsqueda a a tantas preguntas, ¿no? Del por qué existen tanta cuestión de esta, ¿no? Tanta maldad. Hay otra que se llama White Dove, Paloma Blanca, Aviéntese un pedacito, profe. joven. No, mijo, pues es que no me sale ahorita, necesitaría eh, pues una cerveza, pero pues no lo puedo hacer ahorita, Así, profe, a capela. ¿no? Lo que pasa es que el cantante de Scorpions, que es Klaus Meine, así se llama, Klaus Meine creo que se llama así, tiene una voz muy aguda, muy aguda, y yo soy barítono. Yo no alcanzaría esos agudos, que dice, ajá, no me queda a mí. Si fuera más grave, sí lo podría entonar, pero es muy agudo. Pero luego, ahorita vamos a continuar y luego, ¿no? Luego lo checamos, ¿sale? Luego. Sí, profe. Ya está, profe. Bueno, más o menos así está el esquema del dibujo, ustedes lo pueden ver. ¿Puede dejar de presentar, profe? Sí, más o menos así está el esquema del dibujo. Si se fijan, bueno, voy a abrir yo aquí el libro para estarlo viendo. Si se fijan, le vamos a aplicar una fuerza a este perfil, ¿sí? Este perfil puede ser, ¿cómo se le llama? Un, un soporte, ¿verdad? Un soporte que sostiene, pues no sé, a lo mejor una lámpara o creo que se le llama cabrestante, una cosa de estas. Creo que así más o menos se llama. Pero básicamente es un perfil rectangular que pues es colocado por ejemplo, en un muro y tiene que soportar esta fuerza. Esta fuerza como actúa sobre este perfil, le va a producir un par, una torca. Es decir, va a tender a hacerlo girar. ¿Sí? No sé qué ingeniería están estudiando algunos, pero yo me acuerdo que llevé estática, la materia de estática, cuando yo estaba estudiando, y se analizaban todas estas cosas, las reacciones, es decir, aquí va a haber una reacción a esta fuerza cuando aplican este perfil. Y ahí se analizaban los diferentes tipos de, de reacciones, sobre todo los chavos de mecánica, materiales, por ejemplo, también tienen que estar muy, muy abusados en eso, ¿no? Tiene que ver con estructuras y todo ese desarrollo. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Pues aquí por la forma de este ejercicio me está invitando a que lo resuelva de esta forma, con el producto cruz. Aquí sí como que me dice, mira, resuélveme de forma vectorial. Acuérdense que el ejercicio que acabamos de hacer lo hicimos de dos formas, de forma vectorial y de forma, bueno, de forma con el producto cruz y de la otra manera, ¿no? Que era el producto de las normas por el seno y por el vector perpendicular a los dos vectores. Aquí sí como que nos está invitando, mira, resuélveme de esta forma. ¿Por qué? Porque el brazo de la palanca lo voy a dibujar. Observen cómo la palanca, ustedes van a decir, bueno, pero es que aquí yo no veo ninguna palanca.
Aquí yo veo un perfil rectangular, pero no es una palanca como lo era el pedal. No sé si se ve, si observen eso. ¿Sí lo checan? Sí, profe. Entonces, Sí. ¿por qué pierde la palanca? ¿Dónde está la palanca? Bueno, pues la palanca es esta, mira. Pasa nada. Tú planteas esa palanca de esta forma. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar. A ver, ¿quién es el vector brazo de la palanca? Aquí lo voy a hacer de forma vectorial. Fíjense, claro que también lo puedo hacer de la otra manera, pero me voy a tardar un poco más. Porque tengo que sacar magnitudes y todo ese rollo, pero quien lo haga le voy a dar puntos. Es más, vamos a dejarlo como un trabajo en equipo, pero luego lo vemos. Entonces, fíjense bien, para poder sacar los vectores, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Acuérdense, diagrama de cuerpo libre. Hay que hacerlo. A ver, ahí está el plano X, Y. Bien. ¿Dónde está la palanca? La palanca es esta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Esa es profe. la palanca. ¿Y Sí, qué profe. componentes tiene? Tiene 15 menos 15, ¿verdad? En X, ¿sí o no? Aquí está menos 15, ¿ya se fijaron? Y tiene 12 en J. Obviamente es un vector en R2, porque está en el plano. Pero pudiera estar en el espacio, y para que estuviera en el espacio nada más le ponemos la componente K como 0. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Sí, O sea que profe. lo puedo poner así, ¿por qué? Porque, ok, esto es en el plano, pero estamos en el espacio también. O para que no se confundan, recuerde que cuando hacemos el producto cruz ya dijimos que tienen que ser matrices cuadradas, tienen que ser 3 por 3 y por lo tanto le metemos la componente K0. No oigo, no Sí, oigo. profe. Ahora, ¿cuánto Sí, va profe. F? Bueno, F es su magnitud 180. Aquí sí no tengo yo las componentes, no tengo las componentes como sí lo tengo con la palanca. ¿Qué significa? Que lo tengo que expresar como el producto de su magnitud por un vector unitario, donde ese vector unitario ya sabemos que sus componentes son el seno y el coseno, perdón, el coseno y el seno de su ángulo de dirección. Pero tengo que poner al vector F aquí también en el diagrama de cuerpo libre, ya se me estaba pasando. ¿Cómo va a ser? Va a ser así. Acuérdense que lo correcto es colocarlos de tal manera que tengan el mismo punto de aplicación. Entonces, el vector F va a ser así, ¿sí o no? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Y obviamente tengo que sacar su ángulo. ¿Qué ángulo forma F? Bueno, acuérdense que es el ángulo con la horizontal. El ángulo con la horizontal puede ser de dos formas. Lo puedo medir así. A ver. Lo puedo medir así. O lo puedo medir así. O incluso lo puedo medir así. ¿Se acuerdan que ya vimos esas tres formas diferentes, verdad? Aunque yo les recomiendo esta o esta. Porque esta yo tendría que ponerle signo. ¿Se acuerdan que ya discutimos eso, no? No oigo. Sí, profe. Sí, Entonces, profe. Sí, profe. ¿cuánto vale el ángulo de F? Rápido. Sí, profe. ¿Cuánto? Adelante. Rápido. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el ángulo de F? Sería 225 grados, profe. Aquí son 180 libras. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste?
225. No, no lo conocemos, es teta. Este ángulo teta es este mismo. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Esto mide teta. ¿Sí o no? Si yo mido el ángulo profe. positivamente, es decir, así, ¿cuánto valdría entonces el ángulo? Sería 180 más teta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Entonces aquí va a ser coseno de teta más 180 seno de teta más 180. Es una forma. Esta es una forma. Otra forma es, fíjense, otra forma es así. No, son 180, pero 180 libras. Otra forma es la que yo les decía que no les recomendaba, pero en este caso a lo mejor va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tercera forma es el ángulo que forma con respecto al horizontal, que sea el ángulo más pequeño. ¿Por qué? Porque si es con la horizontal, obviamente va a ser este que va a ser el negativo y este que va a ser el positivo. Pero el ángulo más pequeño con la horizontal sería este. Y yo le tengo que poner el signo a la componente. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos comentado, verdad? Cuando vimos las posibilidades de expresar los vectores con el ángulo con la horizontal. ¿Recuerdan sí o no? Sí. Sí, sí, profe. profe. Entonces, fíjense bien, en esas circunstancias sería así. ¿Por qué? ¿No? Bien, las dos van a ser negativas. ¿Por qué? Porque es el coseno del ángulo que forma con la horizontal. El ángulo que forma con la horizontal es este de aquí. ¿Por qué es este de aquí? Porque este ángulo es teta, pero por ser opuestos por el vértice, valen lo mismo. Ahora, va a ser en X coseno, en Y seno, pero yo le pongo el signo. Como va a la izquierda, en X es menos, y como va hacia abajo, en Y es menos. ¿Sí están de acuerdo? ¿O no? Sí, Sí. Estas dos cosas son lo mismo. Son lo mismo. Eso hay que entenderlo. Son identidades incluso. Sí lo llegan a checar o no. sí, profe. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así. Sí. Ahí está. El vector F. Bueno, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? A ver, rápidamente. Nos pide que determinemos el vector AB y el vector F que representa la fuerza. ¿Quién es el vector AB? Es el brazo de la palanca. El vector AB es el brazo de la palanca, porque si se fijan, el punto A es el apoyo y B es donde se aplica la fuerza. Este es el vector AB. Ya lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? No oigo. Sí, También tenemos Profe. el vector Sí, F. profe. Luego nos pide que encontremos el inciso B, la magnitud del momentum respecto a inciso B, la magnitud del momentum, que viene siendo la norma de R cruz F. Nada más cuánto mide el momentum. Y sabemos que el valor absoluto de un producto cruz, o la norma de un producto cruz, es el producto de las normas, de los vectores, por el seno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Por el seno del ángulo entre ellos, cuando ese ángulo, pues es un ángulo entre 0 y 180 grados, que lo vamos a poner así si quieren con valor absoluto. A ver, ¿cuánto vale la magnitud del brazo de la palanca? No lo tengo que sacarlo. La magnitud del brazo de la palanca, pues es la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Vamos a sacar la norma de ese vector, sí. ¿sí o no? Bueno, Sería vamos a hacerlo rápido. 15 al cuadrado, por favor, más 144, ¿cuánto me da? 369. 369. Si le sacamos raíz, 3 raíz de 41. 19. 3 raíz de 41, ¿sí? Luego,
¿Sí? ¿Sí da eso? A mí me dio eso. No, no creo. A ver. ¿Esta es raíz de 41? No. Ah, sí. Sí tienes razón, sí, cierto. Sí. Bien. Ese es R. Ahora, ¿cuánto vale la norma de F? Vale 180. Fíjense cómo nada más es la norma de F. 180, ¿sí? Sí. Entonces, 3 raíz de 41 por 180. Luego, ¿qué sigue? Seno del ángulo. Acuérdense que es el ángulo entre los dos vectores. ¿Sale? Es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre los dos vectores? Pues es este. Este es el ángulo entre los dos vectores. ¿Cuánto vale? Bueno, si se fijan, el ángulo entre ellos es este cuate que no lo conozco porque se llama teta, ¿sí? Es teta, más este ángulo que sí lo puedo sacar. ¿Y cómo lo saco? Si se fijan, acuérdense que esta distancia son 15 pulgadas y esta son 12 pulgadas. Entonces tenemos un triángulo rectángulo donde este ángulo le voy a llamar alfa, por ejemplo, es la tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí están de acuerdo o no? Porque la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El ángulo es la tangente inversa de eso. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. profe. A ver, ¿cuánto da? Lo que pasa es que ya se acabó la clase. Bueno, a ver, explico mañana esta parte para que lo concluyamos, ¿no? Porque ya nos ganó el tiempo y si le seguimos, no vamos a acabar. Y de hecho ya ni siquiera me va a dar tiempo de pasar lista. Pero ya vi que casi todos están aquí. ¿Están de acuerdo? ¿No oigo? Sí, profe, está Sí, bien. profe. Sí, profe. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí que pase buena tarde, excelente inicio de semana, mañana con